Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre gráficos de control y capacidad del proceso. Existen ciertos objetivos que los gráficos de control cumplen y es la razón primordial por la cual nosotros los utilizamos. Dentro de estos objetivos está primordialmente la vigilancia y el control del proceso con la finalidad de conseguir que éste sea estable, evitando la producción de defectos. Es decir, buscar hacerlo bien en la primera oportunidad. También los gráficos de control nos apoyan a aumentar la homogeneidad de la producción, ya que apoyan a la disminución de la variabilidad del proceso y buscan conseguir o consiguen una mejora continua de la calidad. También pretenden ser una norma clara de actuación sobre el proceso para evitar ajustes innecesarios. Como dice la frase gringa, if it ain't broke, don't fix it. ¿Sí? Si ya estamos haciendo las cosas bien, sigámoslas haciendo bien, y si no, identifiquemos cuáles son las razones por las cuales no lo estamos haciendo de esta forma. Y finalmente también conocer mejor nuestra actividad productiva para determinar la capacidad del mismo. Y ahorita vamos a hablar a qué nos referimos por capacidad de un proceso, matemáticamente hablando, en función de los gráficos de control. Muy bien. Es importante que definamos muy bien qué es lo que ponen en evidencia estos gráficos de control. Ponen en evidencia causas comunes o causas especiales. Las causas comunes son aquellas originadas por muchas fuentes de poca importancia, tienen un carácter permanente, dan lugar a una distribución estable y por tanto previsible, y sus correcciones exigen actuaciones a nivel dirección. Mientras que las causas especiales son originadas por pocas fuentes, individualmente importantes, tienen un carácter puntual e irregular, modifican la distribución de la producción, es decir, el proceso es imprevisible, determinan que el proceso está fuera de control y se corrigen mediante actuaciones locales dentro del proceso. Cuando hablamos de gráficos de control, es muy importante que sepamos distinguir entre estos dos conceptos, el concepto de variable y el concepto de atributo. Variable es cualquier característica de la calidad que sea medible. Por ejemplo, la longitud, el voltaje, el peso, la resistencia a la rotura, el volumen, etcétera. Es decir, son mediciones que tienen unidades fácil de identificar y que, por lo tanto, nos dan un comportamiento de variable. El atributo, por otro lado, es una característica de la calidad que no es medible o es medible de una forma diferente, es decir, en cuestión a conforme o disconforme, defectuoso o no defectuoso, es decir, un sí, un no, ¿verdad? O características que, si bien hablan de la calidad, son cuantificables, pero no son un concepto variable. Este proceso que estamos viendo aquí es sumamente importante, ya que es cómo nosotros tenemos que dar un tratamiento, ¿verdad? Para mejorar un proceso a través del uso de los gráficos de control. Los gráficos de control son una herramienta muy importante, pero tenemos que conocer la forma en la que tenemos que utilizar o llevar a cabo este proceso. Lo primero, muy importante, que ya hemos comentado en varias ocasiones, la selección de la característica de estudio, que es aquello que vamos a medir. ¿Es una variable? ¿Es un atributo? ¿Qué es? Y en función a esto, debemos elegir el gráfico de control adecuado. También se calculan las líneas centrales y límites de control, un procedimiento muy reiterativo, muy matemático, acorde a fórmulas. Posteriormente elegimos la muestra y el sistema de recolección de datos. Se evalúa a través de gráficos de control, ¿sí? Todo esto es parte de lo que ya hemos de alguna forma revisado en el curso y que vamos a revisar el día de hoy. Un aspecto importante es determinar si el proceso está bajo control. En el caso de que lo esté, se evalúa la capacidad del proceso. Si el proceso es capaz, se comprueba el centrado del proceso, se programa su mejora y se repite el proceso, ¿verdad?
en la elección de una muestra y el sistema de recogido de datos. Este proceso que acabo de describir es cuando todo sale bien, ¿sí? Está el proceso en control, el proceso es capaz y continuamos. En caso de que el proceso está en control, pero el proceso no es capaz, se necesita realizar una decisión gerencial, ¿verdad? En función de esta razón de incapacidad del proceso y de nuevo se regresa a la elección de la muestra y el sistema de recolección de datos para repetir el proceso en búsqueda de que en la siguiente revisión ya el proceso sea capaz y siga los pasos que ya describimos. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el proceso no está en control? Lo más importante es identificar las causas asignables de variación. ¿Por qué es esa variación que lleva a que el proceso no esté en control? Una vez identificadas, se buscarán eliminar estas causas y regresar de nuevo a la elección de muestra y sistema de recolección de datos. Quizás se puedan haber leído muy rápido estos dos actividades, identificar las causas y eliminarlas, pero en realidad pues es un trabajo arduo, es un trabajo que nos debe de llevar muchas horas de análisis para poder determinar específicamente cuáles son las causas y cómo es que vamos a poder eliminarlas para mejorar nuestro proceso. Muy bien, vamos a hablar entonces, ahora sí, de los gráficos de control y en este video vamos a hablar específicamente de los gráficos de control por variables. Ya en otro video habrá la oportunidad de comentar sobre los gráficos de control por atributos. En esta ocasión vamos a trabajar con variables. Muy bien. El primer gráfico de control es el gráfico de control de medias, ¿sí? Siempre que nosotros estamos haciendo un análisis de gráficos de control, evidentemente hay una prueba de hipótesis implícita, ¿no? Donde estamos hablando que las medias son iguales en nuestra hipótesis nula y contra las medias son diferentes. Siempre vamos a establecer límites de control, ¿sí? Y vamos a comprobar y concluir en función a los datos que tenemos. En este caso, estamos hablando de una situación donde nosotros conocemos la media y la varianza o desviación estándar poblacional. Estas son las fórmulas para esos casos. Son fórmulas que están fundamentadas en la distribución normal, de ahí estos valores que aparecen en nuestras fórmulas, pero es bien importante entender que cuando nosotros conozcamos medias y desviaciones poblacionales, vamos a utilizar este gráfico. En caso de que no, ahorita vamos a ver qué gráfico se utiliza. Primordialmente, estos estadísticos los vamos a encontrar porque ya son conocidos en la empresa o porque el mismo proveedor nos los brinda. El proveedor, evidentemente, pues del material o del producto, ¿verdad?, que estemos analizando. Cuando desconocemos cuál es la media y la desviación estándar o varianza poblacional, utilizamos gráficos diferentes. La hipótesis sigue siendo la misma y aquí es importante entender que los límites de control inferior y superior están en función a ciertos factores, elementos críticos, ¿verdad? Estos los podemos encontrar en tablas en cualquier libro de texto que hable sobre control estadístico de calidad o control estadístico de proceso. Cuando estamos hablando de X doblemente testada, se refiere a la media de las medias. Esto quiere decir que si tenemos más de una muestra, cada muestra tendrá una media y en el conjunto total de medias tendrá una media de nuevo. Por eso la media de las medias. Si tenemos 3 muestras, cada muestra de la 1 a la 3 tiene una media y esas 3 medias sacamos un último promedio y ese es el que nosotros obtenemos aquí. Lo mismo para las desviaciones estándar, nada más que aquí la desviación estándar es simplemente el promedio de las desviaciones estándar de cada muestra. ¿Ok?
De nuevo, se grafica, se comprueba y se concluye. Ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidos, ¿verdad? No es el propósito de este video entrar en detalle en el cálculo, ¿verdad? Eso es parte de lo que se debe de aprender en la práctica, ¿verdad? En el análisis a detalle. ¿Okay? Pensando en un conjunto de datos, esto nada más es un segmento de los datos. Tenemos un conjunto de 50 datos, ¿verdad? Una sola muestra, ¿sí? Donde se nos daría tanto la media como la varianza, ¿verdad? Para poder determinar estos cálculos, ¿verdad? Aquí en los datos están nuestra media y varianza de 4, ¿verdad? Con un error del 5%, ¿verdad? Y ahí algunos otros cálculos importantes, ¿verdad? Como el Z de alfa en 2, la muestra de 50 y el cálculo de los límites de control. Eso nos arroja el siguiente gráfico, ¿verdad? Y aquí podemos observar cómo se comporta el proceso tomando en cuenta los gráficos que estamos nosotros analizando. Este es el caso de media y varianza conocida. Se aplican estas fórmulas, se obtiene este gráfico. Evidentemente, pues aquí no hay mucho que analizar, ya que el proceso está muy fuera de control, porque la gran mayoría de los datos, más bien son los menos, ¿verdad? Aquellos que están dentro de los límites de control. Pero más adelante en esta exposición vamos a hablar a más detalle de las N razones por las cuales un proceso se puede considerar fuera de control. Cuando tenemos media y varianza desconocida, aplicamos otro set de fórmulas, como ya lo vimos, ¿verdad? Se realizan los cálculos y se grafica. En este caso también, pues tenemos un proceso que está fuera de control de acuerdo a esto. Muy bien, un tema muy importante en todos los gráficos de control, no solamente en los de medias, es el tema del índice de capacidad. Este índice de capacidad se refiere a la variación de un proceso alrededor de un valor promedio, refleja la proximidad de la media actual del proceso al límite de control inferior o superior, ¿verdad? Es decir, es el valor mínimo de estas ecuaciones que no reflejan otra cosa más que la diferencia entre la media y los límites, su cercanía, dividido entre el criterio de 3 sigma. Aquel valor menor, entre más alto sea este valor, más baja será la cantidad de producto que está fuera de los límites de control. Evidentemente, si regreso brevemente a los gráficos de control, pues aquí tendríamos un caso donde el valor sería muy pequeño, por lo cual todos los puntos están fuera, o la gran mayoría de los puntos están fuera de los límites de control. La capacidad de este proceso sería muy pequeña, y es a lo que nos referíamos en el diagrama inicial cuando decíamos puede estar en control o no puede estar en control, pero el proceso no es capaz. Bien. Vamos a enfocarnos ahora entonces a hablar en los gráficos de control para la variabilidad, y dentro de estos vamos a hablar sobre desviaciones típicas y rangos o recorridos. En desviaciones típicas vamos a hablar de gráficos de control de desviación estándar y de varianza. Muy bien. Para los análisis que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. Aquí sí estamos hablando de 23 muestras de 4 observaciones cada una, ¿verdad? Entonces, cabe el concepto de media de las medias y promedio de las desviaciones estándar. ¿Okay? Pues hablemos primero que nada del gráfico de rango, ¿sí? De esa variación. Vamos a definir el rango como dentro de una muestra va a ser el valor mayor menos el valor menor, y para un conjunto de muestras es el promedio de estos rangos individuales. Cuando hablamos del gráfico de control, la hipótesis es que las desviaciones son iguales contra que las desviaciones son diferentes, y esta es la forma en la que calculamos el límite central, el límite de control inferior, el límite de control superior. De nuevo, aparecen factores, ¿verdad? Factores tabulares que necesitamos, y en el caso del gráfico del rango recorrido, este es el caso específico cuando nosotros conocemos la desviación estándar
poblacional. Este es el conjunto de fórmulas que nosotros utilizaríamos cuando conocemos esa desviación estándar poblacional. Este es el ejemplo resuelto, aplicado del conjunto de datos, ¿verdad? Este es el gráfico de control que nos arrojaría. En este caso ya estoy incluyendo otros elementos diferentes a los de los dos gráficos anteriores, donde no solamente están establecidos el límite de control inferior, esta línea morada de abajo, el límite de control superior, esta línea verde, sino también está la línea central, esta línea roja, que divide el límite superior y el inferior en dos, y además algo que se utiliza mucho, los tercios, ¿verdad? Esta línea azul clara que tenemos aquí, entre la línea morada y la línea azul clara, hay el primer tercio de la distribución o de los límites. Entre la línea azul clara y la línea naranja está el segundo tercio, y entre la línea naranja y la línea verde está el tercer tercio. Hacia el final de esta exposición vamos a hablar un poquito más a detalle de estos tercios y por qué son importantes. Aquí simplemente los estamos representando gráficamente. Aquí tenemos un proceso donde todos los puntos excepto uno, que está aquí arribita, están dentro de los límites inferior y superior, pero vamos a hacer un análisis más a detalle de esta situación para poder hablar de control o no control. Cuando nosotros desconocemos la desviación estándar poblacional, el gráfico del rango se calcula de una manera diferente, se utilizan otros factores, ¿verdad? Considerando el rango promedio también en cada una de las fórmulas, y el gráfico se vería de la siguiente forma. Muy similar en cuanto al conjunto de datos, ya que son los mismos, pero sí los cálculos de los límites difieren por la situación de los factores que nosotros estamos utilizando. Les recuerdo, estos factores son factores tabulares que podemos encontrar en un libro de texto. En nuestro curso, yo les subí ya a la plataforma las diferentes tablas para encontrar estos factores y hacer el cálculo matemático que los lleve a establecer este gráfico de control que están ustedes viendo aquí. Ahora, hablando de una desviación típica, una desviación estándar, y también con desviación poblacional conocida, vamos a hablar ya no tanto de conocido o desconocido, sino criterio general y criterio estándar, ¿verdad? Aquí el criterio general se calcula de una forma y el criterio estándar le vamos a llamar el criterio 3 sigma, ¿sí? Y vamos a también a platicar un poco sobre cuál es la diferencia de estos. Y lo vamos a ver conforme veamos los gráficos y el análisis de los mismos. Estas son las fórmulas. No me detengo mucho, salvo comentar un poco que en el criterio general para una desviación estándar, conociendo la desviación estándar poblacional, utilizamos la prueba G cuadrada. Todo este factor es la prueba G cuadrada, aquí 1 menos alfa en 2 y aquí alfa en 2, entendiendo que alfa es el error. En el criterio estándar nos vamos de nuevo con factores tabulares, ¿verdad? Y la desviación estándar poblacional para el cálculo de límite central, límite de control inferior y límite de control superior. ¿Okay? Ya aplicando estos conceptos, matemáticamente hablando, así se verían los gráficos en el criterio general y en el criterio estándar. Si se dan cuenta, en el criterio general tenemos ahí alguna información con respecto a los límites que no nos da mucha claridad. Están muy cercanos estos límites, el primer tercio, el segundo tercio, ¿verdad? En cambio, en el criterio estándar se ve mucha más claridad. Este sería un buen caso para utilizar el criterio estándar en vez del criterio general, ya que nos establece muy bien la diferencia entre los diferentes tercios, la línea central, y nos da más capacidad de analizar esta información. También está el caso de la desviación típica de S de n-1, ¿verdad? Donde tenemos otra forma de calcular los límites, tanto inferior como superior, la línea central en el criterio general,
y en el criterio estándar de 3 sigma, ¿verdad? Con estos diferentes cálculos, ¿verdad? Aquí entra la desviación estándar promedio para el criterio estándar, ¿verdad? En cada una de las muestras. Ya a nivel de gráfico de control, se verían de esta forma. Pasa la misma situación que en el ejemplo anterior. No hay mucha diferencia entre ciertos límites. Por ejemplo, aquí la línea central y el segundo tercio están casi uno con otro y no nos da claridad, diciendo de otra forma, el tercio central, ¿verdad? Se pierde aquí un poquito. En cambio, acá hay un poco más de claridad, ¿verdad? En cuanto a los 3 tercios bien definidos, además de que cambia un poco el proceso. Aquí en el criterio general hay un punto fuera de control. En el criterio estándar no hay ningún punto fuera de control, pero todavía tendríamos que hacer un análisis un poquito más a detalle para determinar el gráfico que nosotros utilizaríamos, ¿verdad? Y sobre todo, definir si el gráfico está en control o no. Y no olvidar también que está el criterio de capacidad del proceso, que es muy importante, ¿verdad? Y que podríamos calcular en cualquiera de los gráficos que nosotros estamos utilizando, recordando que este criterio de capacidad del proceso nos dice que tanta variación hay entre los límites, ¿verdad? Y los valores esperados. Finalmente está el gráfico de desviación típica para varianza, con sus diferentes fórmulas para el criterio general, para el criterio estándar. De nuevo, para el criterio general aplicamos prueba de G cuadrado, utilizamos la varianza, estamos hablando de n-1, ¿verdad? Donde es la cantidad de observaciones menos 1 para cada una de las muestras. Y en el criterio estándar, pues utilizamos de nuevo también aquí la prueba de G cuadrada, ¿verdad? Pero si bien en el criterio general aplicamos varianza conocida, aquí estamos hablando de varianza calculada, es decir, del número de observaciones, de los datos que tenemos por ahí, nosotros obtenemos cuál es este valor. Estos serían los gráficos, ¿verdad? En este caso son muy parecidos ambos criterios. Y aquí lo que estaríamos diciendo es el control de una varianza tiende a ser más difícil que el control de la desviación estándar, que el control del rango e inclusive el control de la media. Muy bien. Ya vimos fórmulas, ya vimos cómo se ven los gráficos una vez aplicadas las fórmulas, ¿verdad? Por ahí van a tener ustedes la oportunidad de practicar y también de verificar sus datos contra un archivo ya con todos los cálculos hechos, ¿verdad? Para que reafirmen ustedes este uso de las fórmulas, pero aquí lo más importante es cómo reconocer un proceso fuera de control a partir de un gráfico. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando estamos nosotros analizando estos gráficos de control? Lo primero es identificar si existen puntos fuera de los límites de control. Aquí está muy claro, ¿verdad? Como hay un punto en este gráfico. Nosotros por ahí en otros gráficos también teníamos uno o más puntos fuera de los límites de control. Otro aspecto es una racha a un lado de la línea central, ¿verdad? 3 o más puntos, es a lo que le vamos a llamar una racha. Y puede estar por arriba o por abajo de la línea central. En este caso, la racha está por encima. Cuando esto pasa, aun y cuando todos los puntos están dentro de los límites de control, pues aquí hay una razón para la cual dudar sobre ese control del proceso, esa racha. Una tendencia ascendente o descendente, de nuevo, así como la racha, 3 o más puntos que nosotros consideramos que van hacia arriba o que van hacia abajo, ya le llamaríamos tendencia. Y estas son razones primordialmente para investigar cuál es esa situación. Más de 2 tercios en el tercio central, ¿verdad? Aquí está el primer tercio, aquí está el tercio central, o segundo tercio, acá está el tercer tercio, y aquí estamos hablando de más de 2 tercios de la distribución dentro del tercio central. Eso también nos habla de
un proceso que no está específicamente en control. Más de un tercio de los puntos en los tercios exteriores, ¿sí? Puede ser el último tercio o el primer tercio, ¿sí? Si la suma de los puntos que están en esos tercios, el primero y el tercero, es más de una tercera parte de los puntos, pues evidentemente estaríamos hablando también de un proceso que no tiene evidencia de estar en control. Dientes de sierra, cuando hay cambios muy drásticos de un punto a otro, ¿sí? Eso es lo que le llamamos dientes de sierra. Va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, y por eso se va formando esa figura como de sierra. Los ciclos, ¿verdad? Cuando identificamos que se van repitiendo el comportamiento de los datos, también es una causa de no control. Y finalmente, 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de atención, ¿verdad? Que es en parte de arriba del tercio, de los tercios externos, ¿verdad? Ese último partecita, el último tercio del último tercio, podemos decir que es un noveno. Cuando hay 2 de 3 puntos consecutivos en esa parte, diríamos que hay señal de falta de control. ¿Ok? Muy bien. Vamos considerando uno de los gráficos que trabajamos en estos ejemplos, ¿verdad? Y vamos a considerar el gráfico de desviación estándar de n-1 y vamos a analizar estas 8 causas en este gráfico que tenemos aquí a nuestra izquierda. Primero, puntos fuera de los límites de control, diríamos que no, están dentro todos los puntos. Vamos a ver racha de un lado de la línea central, tomando en cuenta esta línea roja como línea central. Vamos a ver si encontramos 3 o más puntos consecutivos de un lado, ¿verdad? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. Son 2, no alcanzan a ser los 3, ¿verdad? Y aquí encontramos una racha. 1, 2, 3. Por debajo del límite central. Este punto y este punto. Luego arriba, abajo, 1, 2 y no alcanza. Entonces, sí hay una racha de un lado del límite central, esta que está aquí abajito. Normalmente, cuando los vemos en la industria, se tienden a marcar, ¿no? A circular ahí un poquito esas causas, esas situaciones, más que nada para buscar esas causas. Es decir, cuando hablábamos en el diagrama de flujo, no se trata de decir, no está en control, sino por qué es que se presenta esa situación. Vamos a ver una tendencia ascendente o descendente, ¿sí? 3 puntos consecutivos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Aquí hay 2, uno sube, baja, 2. No, no se presenta. No hay más de 3 puntos en un mismo sentido. 2 sí, pero 3 no. Dice más de 2 tercios en el tercio central. Si estamos hablando de que tenemos 23 datos, más de 2 tercios serían 16 puntos en el tercio central, que lo indicarían la línea azul y la línea naranja. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tampoco. Más de 2 tercios en los tercios exteriores, ese es posible que sí se presente. 2 tercios serían, un tercio serían 8 datos en los tercios exteriores. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya por lo menos 8, 9, 10, 11. Entonces sí, el punto número 5 se cumple porque tenemos más de un tercio de los puntos en los tercios exteriores. Dientes de sierra no se presentan, no son drásticos los cambios. Tampoco vemos ciclos y 2 de 3 puntos consecutivos en el área de atención, que sería el último tercio de cada uno de los tercios exteriores. No tenemos esa situación. Entonces sí tenemos varios casos, ¿no? Por los cuales hay causas de no control. Tendríamos que decir que este proceso en específico pues no está en control. Muy bien. En función a nuestro curso, vamos a trabajar 2 actividades.
La primera está ahí en Canvas, ¿verdad? Van a trabajar con este archivo que está aquí y viene un conjunto de datos, ¿verdad? Que es el conjunto de datos del cual salieron los gráficos que trabajamos el día de hoy. La idea es que posterior a nuestra primera sesión puedan ustedes trabajar con esa información en la búsqueda de construir los gráficos, ¿verdad? Y en caso de que haya dificultades, yo les proporcionaré un archivo con una información un poquito más detallada del cálculo de los datos para que ustedes se puedan basar en eso y que no haya problema con el cálculo, sino que tengamos esos gráficos para posteriormente pasar a una segunda actividad donde ya habría un análisis más a detalle. Muy bien. Esto es lo que quería yo comentarles en este video. Espero que les haya sido de utilidad. De nuevo, la intención del video no es entrar a detalle con especificidad sobre esta situación, pero sí que ustedes puedan construir sus evidencias de aprendizaje a partir de estas fórmulas, a partir de los ejercicios y que construyan sus gráficos de control. Les muestro brevemente cómo se podría ver. Voy a terminar aquí esta presentación para poder entrar a otros archivos y que vean cómo se ve el cálculo. Ya hemos trabajado un poquito en el cálculo de gráficos de control, sobre todo los de medias, que ya tuvimos la oportunidad de trabajarlos. Y los gráficos que vimos, pues, la idea es que ustedes construyan una evidencia de aprendizaje similar a esto que les estoy presentando, ¿verdad? Donde ustedes hagan sus cálculos, ¿verdad? En función a las fórmulas y que pues puedan ustedes programar en Excel una evidencia de aprendizaje donde ustedes puedan ir calculando cada uno de los gráficos para cada uno de los casos. Estamos hablando de 1, 2, 4, 6, 8 diferentes gráficos de control, ¿verdad? Que cubrimos el día de hoy, además de los de medias que ya habíamos visto, pero que no trabajaríamos con este ejercicio. ¿Ok? Entonces, bien, ahora sí, aquí dejaríamos este video y pues ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Excelente, jóvenes. Pues que estén muy bien.